En el corazón de la localidad del Quebrachal existe un lugar que despierta curiosidad, asombro y numerosas preguntas. Se trata de una tumba ubicada entre dos barrios. Su presencia ha dado origen a historias, leyendas y múltiples relatos transmitidos de generación en generación. ¿Quién descansa allí? ¿Por qué fue construida en ese lugar? ¿Qué hechos marcaron la historia? Para acercarnos a las respuestas, recurrimos al valioso testimonio de la señora Mimi Morales, docente y conocedora de la historia local. Con ustedes la señora Mimi Morales. Siempre escuché hablar de la tumba del señor Turovsky. Pero ¿qué pasó? Resulta de que toda esa zona era, antiguamente estaba llena de árboles, no había la edificación que hay hoy en día. Entonces, se escuchaba hablar de, la gente siempre comentaba que escuchaban los silbidos. Yo pude investigar, es que era una familia constituida por este señor Turovsky, que la gente a la que yo pregunto no se acuerdan el nombre del señor, todo el mundo lo conoce. No hay como información directa. No, pero sí de la señora de él. La señora se llamaba Encarnación Balceda o Balcedo, no sé, y vivía acá con su esposo y tenían 2 hijos, que todo el mundo los recuerda con el sobrenombre de los chicos, Bambi y Rux. Entonces, al delimitarse, ir marcando las calles, se dan con que la tumba estaba ahí. ¿Por qué es eso? Porque este señor Turovsky era dueño de todas esas terrenas. Él era un dueño de finca y al fallecer antiguamente se acostumbraba o a hacer un mausoleo o de lo contrario a hacer la tumba de los dueños de finca, y él fue sepultado ahí. Era más una tradición de poder enterrar a las personas fallecidas allí en su lugar, que en vez de hacerlo en un cementerio, porque leíamos una información que decía que a esta persona, al dueño de esta finca, don Turovsky, lo habían enterrado allí porque no había un cementerio acá en la localidad del Quebrachal. El cementerio es el llamado cementerio viejo, que es para finca La Floresta. Entonces, nosotros recorrimos el cementerio viejo. La inundación del de años atrás, del 74, no sé exactamente la fecha, es lo que hace que ese cementerio desaparezca. Pero para finca La Floresta hay todavía un mausoleo de una familia determinada de ahí, hay todavía. ¿Y la tumba que se encuentra allí ubicada, entonces, es la tumba original? El lugar es el original, pero la tumba no, porque en la época de pandemia, un conductor alcoholizado choca. Yo, por ejemplo, personalmente yo creía de que los restos no estaban ahí, que su familia al irse del pueblo había decidido llevarlo, pero quedó eso. Y no, los restos están ahí del cementerio. Pudimos ver hace unos años este suceso, fotos específicamente de la época de la pandemia, donde se podían observar restos de este cuerpo, de estos restos fósiles de esta persona. En una conversación con el profesor Juan Carlos Valdivieso, que era maestro de 5º grado en ese momento, tratamos de rescatar, sabiendo de la visita de Fabio Pérez Paz al pueblo, rescatar todas las cosas que la gente comentaba, los niños, los abuelos, los padres. Y bueno, sí, algunos decían que escuchaban silbidos, que veían sombras, pero bueno, serían historias, leyendas, relatos que se fueron transmitiendo de generación en generación para hoy tener esta clase de información. No por ciento confirmable ni concreta, pero sí una información que se transmite en esta comunidad. Claro, y en ese momento la tocaron a la tumba, ocurrió que estaba el señor Santos García. Entonces escuchamos que la familia pretendía que lo lleven al cementerio local, pero la gente se opuso, porque para nosotros es, no sé, yo sinceramente creo que dos no sé si localidades se podría llamar, pero en el mundo que tienen una tumba que separa
que está en medio del pueblo, porque está en medio del pueblo en realidad. Podemos comentar de que existen actualmente solo en el mundo 2 tumbas ubicadas de esa manera, que limitan exactamente con otros pueblos, con otros, en este caso barrios, que dan continuidad al mismo, digamos.